¿Tienes una lavadora de la marca LG similar a esta que te estoy mostrando en pantalla? ¿Ya sabes utilizar sus principales funcionalidades? Si no es así, te invito a que veas este video que elaboré con el objetivo de compartirte algunos datos que aprendí después de un periodo de uso, investigar un poco, leer varias veces el manual. Ahora, si después de ver ese video te quedan algunas dudas como las que hablaremos en este material, te invito a que me regales un like y te quedes porque ya comenzamos. Antes de iniciar, y como es costumbre en este canal cada vez que hago un video de este tipo, quiero hacer las siguientes aclaraciones. Lo primero, no estoy siendo patrocinada por la marca LG, pero si ve este material y quiere hacerlo, bienvenidos. Lo segundo, no soy especialista de la marca ni tampoco he trabajado con ella. Y por último, los datos que te voy a compartir hoy son en base a mi experiencia de uso e investigaciones que he realizado al respecto. Ahora sí, una vez hechas todas estas aclaraciones, quiero contarles que este es el primer video de una serie que estaré realizando para dar respuesta a varias preguntas que me han realizado sobre la lavadora secadora LG. Este material fue especialmente solicitado por la suscriptora Yera. Muchísimas gracias por la idea. A modo de agradecimiento voy a colocar al final de este material los nombres de las personas que hicieron las preguntas que estaremos respondiendo el día de hoy, porque sus consultas han sido de gran ayuda para elaborar este material y de paso ayudar a otras personas para que aprovechen al máximo todas las opciones y funcionalidades de la lavadora secadora LG. Y muchísimas gracias a todas esas personas que han dedicado parte de su tiempo para darme las gracias por los materiales que hemos publicado al respecto. El modelo de esta lavadora se lo estaré colocando en la parte de abajo. Es una lavadora secadora 2 en 1 que tiene las funciones de lavado, enjuague, centrifugado y secado, todo en un solo equipo. Este equipo no requiere de ninguna conexión especial para su funcionamiento, solo luz, agua, una llave de entrada de agua y el desagüe para la salida del agua. En relación al consumo energético no te puedo dar un dato exacto porque no tengo ningún artefacto que me permita medirlo. Según tengo entendido, esta lavadora viene con un motor que tiene incluida la tecnología inverter que se traduce a menor consumo energético. Sin embargo, te puedo decir que hasta la fecha no hemos percibido ningún cambio en el consumo energético en nuestra factura. Cabe destacar que yo utilizo la lavadora 3 veces en la semana como máximo, introduzco entre 2 y 3 cargas de ropa en el día, selecciono ciclos de 30 a 45 minutos para realizar el proceso de lavado, enjuague y centrifugado. Utilizo muy poco la secadora, solo cuando ha coincidido que en días de lluvia he tenido que lavar sábanas o toallas. Por el momento no he escuchado a nadie quejarse en este aspecto sobre este equipo. El grifo de entrada de agua siempre debe estar abierto mientras el equipo esté en funcionamiento. Todos los ciclos, el de lavado, enjuague, centrifugado y secado, así lo requieren. Este equipo incluye una tecnología que calienta el agua por sí sola, por ende no requieres de ninguna entrada de agua caliente. La temperatura la puedes regular a través del panel de configuración que tiene la lavadora y le estaré mostrando en pantalla. Sí, mi lavadora consume poca agua y me atrevería a decir que eso ocurre en casi todos los modelos de lavadoras de carga frontal. Cuando estuve indagando un poquito sobre este tipo de lavadoras, datos que les estuve compartiendo en este otro video, una de las características que me llamó la atención fue esta: consume poca agua. Referente a la espuma, eso tiene que ver con el detergente. Si utilizas un detergente bajo en espuma como el mío, casi no la vas a notar. Pero no te preocupes, estudios han demostrado que la espuma puede terminar dañando el equipo, generando malos olores e incluso dañando también tus prendas. Al igual que ustedes, no tengo forma de medir si estoy introduciendo los kilogramos correctos, ni tampoco sé si se miden cuando la ropa está seca o está mojada. Solo les puedo decir que desde el principio lo que hago es llenar la lavadora de ropa hasta la mitad del tambor, nunca que quede ropa en la base del tambor.
Si sobrepasas esta cantidad, la ropa no va a tener el suficiente espacio para girar totalmente dentro del tambor, ni tampoco habrá fricción entre ellas, que es lo que facilita un correcto lavado. Y si echas poca ropa, te va a pasar como a mí, que es muy probable que tu equipo se detenga y se te muestra un mensaje de error indicando que tienes problema de desequilibrio dentro del tambor. Y hablando de centrifugado, veamos todas estas preguntas que fueron las más repetidas dentro del canal. ¿Por qué cuando mi lavadora está centrifugando siento algún ruido, vibración o se mueve? Existen varias causas, muchas de ellas las he experimentado y de hecho investigando un poco para traerles un video más completo pude comprobar que son totalmente normales. Uno de ellos es la cantidad de ropa. Si echas poca, como les dije anteriormente, me pasó que la lavadora se detuvo, me mostró el mensaje de error de desequilibrio que ya les compartí en un short, y también ocurrió cuando eché una carga de ropa que al mojarse se hizo muy pesada. En resumen, según la bibliografía consultada del soporte del G, pude conocer que es totalmente normal que cuando la ropa está desequilibradas dentro del tambor vamos a sentir ruidos sordos, vibraciones, y esto es porque la lavadora está tratando de equilibrar la ropa. Durante este proceso vamos a notar que el proceso centrifugado va a demorar un poquito más, porque hasta que no logre equilibrarla ni va a dejar de sonar ni va a terminar de ejecutarse el ciclo. ¿Qué solución darle? Simplemente detienes tu equipo, abres la lavadora, mueves la ropa para ver si logras equilibrarla y posteriormente vuelves a iniciar el ciclo. Existen otros ruidos que tienen sus posibles causas y posibles soluciones, pero de eso les estaré hablando en otro video. La segunda causa por la cual podemos sentir estos síntomas está relacionada con la nivelación. Si tu lavadora no está correctamente nivelada, vas a sentir vibraciones e incluso se te va a mover. Esto lo puedes identificar si al moverla a los costados sientes que está como coja. ¿Qué es lo que vas a hacer? Junto con los accesorios que te entregan del equipo hay una llave que te permite mover las patitas, que son como especies de unos tornillos. A nosotros nos pasó también al inicio e incluso llegué a pensar que era necesario colocarle 2 cintas que vienen también entre los accesorios que te entregan de la lavadora, y son para fijar las patas al piso, pero una vez que acomodamos las patas de la lavadora no fue necesario poner estas cintas. Tengan en cuenta que cuando la lavadora está centrifugando, está haciendo movimientos muy fuertes porque está ejecutando un proceso a altas velocidades. De ahí que también en mi caso personal identifiqué que cuando yo centrifugaba cualquier cantidad de ropa a 1000 RPM en adelante, notaba que mi lavadora vibraba e incluso se movía con todo y que está bien nivelada. Y aparentemente tenía la carga de ropa correcta. Es por esta razón que desde entonces solo centrifugo a 800 RPM. Y en casos excepcionales, cuando he lavado el edredón, es que he centrifugado a 1000 RPM. Indagando un poco, conocí sobre la tercera y cuarta causa. Una está relacionada con que el filtro de drenaje o desagüe puede estar obstruido, por eso es tan importante que cumplamos periódicamente con las limpiezas que nos recomiendan en los manuales, de las cuales le hablé en este material que también les voy a dejar como recomendado. Y la otra está asociada a que puede ser que tanto tu manguera de entrada de agua como la de drenaje o desagüe esté muy larga. Creo que este es un caso poco común porque por lo general utilizamos las mangueras que vienen con el equipo cuando lo compramos. Y la quinta causa está asociada a unos tornillos que trae el equipo cuando lo compramos, y es que estos tornillos se recomiendan colocarlo cuando vamos a trasladar a largas distancias la lavadora con el objetivo de proteger el tambor o tina para evitar que esto se mueva. Algunas personas no han retirado estos tornillos y han puesto en funcionamiento la lavadora. Y al cabo de un tiempo es que se percatan que por esta razón no estaba funcionando. Es por este motivo que en más de un video donde estoy mostrando un equipo nuevo, recalco una y otra vez que debemos de leer el manual antes de utilizar el equipo. Porque dentro del manual, en los pasos principales de la instalación, hacen énfasis especial de que quitemos todos estos tornillos y otros elementos que vienen con el equipo para protegerlo cuando se están trasladando de un lado a otro.
Y bueno, mis amigos, hasta aquí dejamos el video por el día de hoy. Espero que me hayas entendido, que la información que te ha compartido te haya sido de utilidad. Agradecer especialmente a todas estas personitas cuyos usuarios están viendo aquí en pantalla. Gracias a ustedes he aprendido un poco más sobre el equipo y me he preparado para presentarles aquí y aclararles todas las dudas que han sido comunes dentro del canal. De una forma u otra, compartiendo nuestras experiencias o haciendo consultas, estamos ayudando a que más personas aprovechen al máximo todos los equipos que tenemos en casa para optimizar nuestro trabajo. Como les dije al principio, tengo varias preguntas, no las respondí todas en este material, las fui dividiendo por categoría, lo estaré haciendo en próximos videos, así que si eres nuevo por aquí y me ves por primera vez y te interesa saber un poco más, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos materiales. Regálame un like si te fue de utilidad este contenido, comparte, comenta, da tu sugerencia en la sección de comentarios, me haría muy feliz saber tu opinión y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!